Rosario Hernández Marín, de 50 años, en Indianápolis, Indiana. Hace 11 años vivo por acá. Mi mamá, Sirenia Marín, los escuchaba. Mi hermano Alejandro me dijo de ustedes y me explicó cómo buscarlos por internet. Ahorita los puse y me entró mucha nostalgia, mucho sentimiento. Recordé a mi madre oyendo su programa favorito y recordé toda una época de mi vida. Mi madre se nos fue hace 20 años, pero hoy, al verlos, la volví a sentir cerca. Un saludo a mis hermanos Alejandro y Gabriela Hernández Marín y a mi hijo Jorge Arturo Hernández Marín, que se quedó en México y lo extraño mucho. Catalina Noriega, ya estamos escuchándote. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues un día, mi querido Héctor, en el que se conmemora el Día del Trabajo. Un trabajo, mi querido Héctor, que de acuerdo a las autoridades en esta República Mexicana va viento en popa. Y si bien, mi querido Héctor, tampoco hay por qué escatimar los éxitos y en efecto, a simple vista no se aprecia el desempleo de otros tiempos. Lo que sí se ve, mi querido Héctor, es que el empleo actual en un enorme porcentaje es muy precario. Las cifras hablan por sí mismas. 14 millones de mexicanos no alcanzan a vivir con lo que ganan. Esto representa un 7% de la planta productiva. ¿Qué quiere decir, mi querido Héctor? Que los salarios siguen siendo muy bajos en la mayoría de los niveles. Y no solo bajos, mi querido Héctor, hay estratos de la planta productiva que viven en la absoluta incertidumbre. ¿Quiénes? A todos aquellos que se contrata actualmente por las conocidas como outsourcing, empresas que se dedican a levantar personal que a su vez colocan en una empresa, pero, mi querido Héctor, que no ofertan ninguna seguridad social. Que crece también el número de aquellos que trabajan por honorarios profesionales y que por lo tanto tampoco cuentan con el mínimo de seguridad social. Cierto que hay empleos, pero hay que ver, reitero, qué tipos de empleos son los de la actualidad. El secretario del Trabajo sostiene que ha bajado la informalidad, pero ha subido en las cifras, en el número de personas que se dedica a esa actividad. ¿Por qué dice que ha bajado? Porque a raíz de todo este compromiso que hizo el gobierno federal de apoyar a aquellos que salieran de la informalidad, pues esta cifra ha sido bastante gruesa y se ha reflejado, por supuesto, en los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social,
que es donde se puede calcular con una mayor precisión, digamos, las personas que tienen un contrato regular. El caso es, mi querido Héctor, que el empleo sigue siendo en México mal remunerado. Tan mal remunerado que, reitero, a las personas no les alcanza para vivir. Y entre esas nos podemos incluir una gran mayoría que presuntamente se pertenece a una clase media que yo desde hace años estoy etiquetando como la clase en extinción. ¿Por qué, mi querido Héctor? Porque a pesar de que también las autoridades sostienen que se está recuperando el poder adquisitivo, pues lo que percibimos quienes vivimos de ingresos fijos es, mi querido Héctor, que cada día nos alcanzan menos. Yo no sé dónde quedó el que estos señores del gobierno tengan ojos para ir a un supermercado y simplemente checar el costo de los alimentos prioritarios. La verdad, mi querido Héctor, hay una inflación seria, hay una inflación fuerte que socava lo que te entra y que, por supuesto, te obliga a ir reduciéndote en lo que compras, a quitarte cada vez más cosas y a vivir con una austeridad absoluta, salvo que seas de aquellos que usa el plástico crediticio a todas horas y que, mi querido Héctor, de pronto se encuentran con el agua al cuello. Así que un día el trabajo, como tantos otros, en los que pues habrá que celebrar el que no hay un desempleo que pueda poner los pelos de punta de momento. Pero hay un empleo precario, hay un empleo mal pagado y, mi querido Héctor, pues tampoco es como para echar las campanas al vuelo. Esa es la triste situación en el Día del Trabajo. Catalina, muchas gracias por hoy. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días.